Así que el Señor nos ayude. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, acompáñenme en el libro de Jeremías. Jeremías. Vamos a continuar con nuestra serie sobre este libro profético. Profeta Jeremías. Muy bien, entonces vamos a buscar el capítulo 26. Ya hemos desarrollado 2 sermones, desde el capítulo 1 hasta el 25, mirando el llamado introductorio de parte de Dios a su pueblo en los primeros 6 capítulos, y de ahí hasta el 25 vimos la advertencia de parte de Dios por medio del profeta a su pueblo sobre el juicio de Dios, la ira de Dios para con ellos. Bueno, pues hoy vamos a continuar. Voy a leer por lo menos los primeros 8 versículos. ¿Lo tenemos? Jeremías 26. Dice la palabra de Dios: en el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová, todas las palabras que yo te mandé hablarles, no retengas palabra. Quizá oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová: si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos, los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Y los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová. Todos conmigo el versículo 8. Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo: de cierto morirás. Así las cosas, hermano. Oremos. Padre, una vez más, gracias por permitirnos estar en este lugar. Gracias, Padre, por la oportunidad de no solamente abrir libremente la Biblia, tu palabra, sino leerla y aprender de ella. Gracias, Padre, por el maestro de maestros a quien tú has dejado, el Espíritu Santo, para que esté con nosotros, enseñándonos y guiándonos a toda verdad. Queremos, Señor, que nos llenes de tu Santo Espíritu, nos ilumines, nos permita entender el mensaje que tú tienes para nosotros, no solamente como iglesia, sino a cada alma. Tú conoces la necesidad de cada quien, cada corazón. Tú conoces, oh Dios, lo que hay en lo profundo de nuestro ser. Queremos, Señor, que tú suplas esa necesidad. Probablemente necesidad de salvación. Oramos, Señor, para que si hay alguna persona aquí que aún no está seguro de su salvación, tú obres, oh Señor, conforme a tu gracia y misericordia. Gracias, Padre. Edifícanos, háblanos. Oramos de corazón en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos. Pueden tomar asiento. Más allá del juicio, ese es el título de la serie que nos hemos propuesto sobre el libro de Jeremías.
Y decimos más allá del juicio porque ciertamente Dios, como Dios justo, Él no va a pasar por alto la maldad, el pecado, no va a pasar por alto el mal. Y como Él es santo, santo significa sin pecado, Dios no quiere nada con el pecado, Dios hará juicio, castigará la maldad, castigará la rebeldía, la rebelión, castigará la iniquidad, la transgresión, porque Dios no nos hizo para pecar, Dios nos hizo para glorificarlo. Amén. Por eso Dios va a tratar con el pecado, pero la cosa no se queda ahí. Es verdad que Dios hace advertencia, ya lo vimos en los capítulos, sobre todo 7 al 25 de Jeremías. Dios manifestará su ira santa, su ira justa. Él lo hará, pero la cosa no termina ahí. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de misericordia. La palabra de Dios enseña que la misericordia de Dios permanece para siempre. Para siempre es la misericordia de Dios, dice uno de los salmos. Misericordia quiere decir que Dios no nos da lo que merecemos. Merecemos castigo. Merecemos juicio. Merecemos ser objeto de su ira. Pero Dios en su misericordia nos da oportunidades. Por eso más allá del juicio, es decir, hay esperanza. Hay esperanza de volvernos a Dios. Amén. Hay esperanza de enderezar lo torcido. Hay esperanza de ser restaurados, de ser renovados, de ser renacidos. Y precisamente de eso habla Jeremías. A partir del capítulo 26, Jeremías le comparte al pueblo, por un lado, la triste realidad de las consecuencias por el pecado. El pecado tiene su costo, su precio. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. El pecado trae serias consecuencias, pero al mismo tiempo, ese pecado no limita la gracia de Dios. El apóstol Pablo dijo que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Y Dios en su gracia ha provisto una salida al pecado. Óigame, mi hermano, cada día que usted se levanta, abre sus ojos, es una oportunidad que Dios le da a usted. Para usted acercarse más a Dios, para buscar más de Él, para consagrarse más a Él, para apartarse cada día más de la maldad, del pecado, de la mundanalidad, de la carnalidad y ser más santo. Porque la voluntad de Dios, dice el mismo apóstol, es la santificación. Que nos apartemos de toda inmoralidad, de toda perversión, de todo aquello que deshonra el nombre de Dios. Cada día que usted se levanta es una oportunidad que Dios le está dando. ¿Sabe qué? Creo que nunca lo he dicho, pero lo voy a decir. Cada vez que tenemos culto de oración, los jueves o los sábados, y tengo la oportunidad de postrarme aquí en el altar, una de las primeras cosas que yo le digo a Dios es: Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por esta oportunidad, porque definitivamente tu gracia es mayor. ¿Cuánto te fallamos? ¿Cuánto podemos hacer y no hacemos? ¿Cuán infieles somos muchas veces? ¿Cuán corto nos quedamos en darle a Dios hasta lo más mínimo?
La palabra de Dios dice, el que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Dios quiere que seamos fieles en todo, en todos los aspectos, en todas las áreas, en todas las situaciones y realidades que nos toca vivir. Por eso, Dios es un Dios de esperanza. ¿Ha visto usted un faro? No estoy hablando del faro Colón. Eso es otra cosa. Es un monumento a ese evento histórico que es la conquista, ¿verdad?, de parte de los europeos de esta área de Occidente, lo que se llama el descubrimiento de América. Yo no sé qué descubrieron, porque eso siempre estaba ahí, pero así le llaman, el descubrimiento de América. No estoy hablando de ese faro, estoy hablando de un faro que para usted puede resultar algo bonito, bueno, una torre alta, llamativa, una luz girando, perfecto. Pero para un capitán, para un marino, para un tripulante, eso no es cualquier monumento. Un faro es una luz de esperanza. Sobre todo cuando una embarcación está en una tempestad, en aguas turbulentas, y si ellos pierden de vista esa luz, pierden las esperanzas. Pero mientras esa luz está ahí, las esperanzas están vivas. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Así es la esperanza en Dios. La esperanza que Dios nos da es así. Es como un faro que está iluminando, al cual no podemos perderle la vista. Usted y yo no podemos perderle la vista a Dios. No podemos perderle la vista a Cristo. No podemos perderle la vista a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, a la fidelidad de Dios. Dios es fiel. Jeremías, hermanos, vivió en una época difícil. Una época difícil cuando Jerusalén fue tomada y destruida. ¿Usted sabe lo que significaba eso para un judío en ese momento? No sé si usted recuerda uno de los pasajes que decía, el mismo pueblo, templo de Dios, templo de Dios, templo de Dios. Es decir, aquí está nuestra esperanza. Pero cuando ellos vieron que ese templo fue destruido, ¿a dónde quedó la esperanza? En esa circunstancia tuvo que ministrar el profeta. El pueblo había perdido las esperanzas. El juicio de Dios llegó. Y el profeta había dado advertencia. Pero además, él llevó al pueblo un mensaje de esperanza. Un mensaje de esperanza no solamente para los que fueron llevados cautivos. Recuerden que cuando Babilonia entró, destruyó y saqueó un buen grupo de judíos, fueron llevados, desterrados. Entre ellos estaba Daniel, un muchacho, un jovencito, y sus amigos. Ustedes lo recuerdan en el libro de Daniel. Pero algunos quedaron. O sea, el mensaje era para los que se fueron y para los que quedaron. Por eso en el capítulo 30, versículo 17, lo voy a leer rápido, dice en Jeremías 30, 17, oiga estas palabras, hermano, tremenda. Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo, esta es Sión de la que nadie se acuerda. Palabras de esperanza.
una escritora holandesa cristiana llamada Corrie ten Boom. Ella fue parte de las personas que sufrieron la Segunda Guerra Mundial. Y ella se dedicó a socorrer, a ayudar a los judíos que habían sufrido esa calamidad. No sé si usted ha leído la historia, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, le animo a que lo lea, a que se documente. Fueron momentos duros, difíciles. Bueno, pues ella en sus escritos dijo lo siguiente: la esperanza ve lo invisible, siente lo intangible y logra lo imposible. Termina la cita. Eso es lo que Dios nos ofrece. Por eso dice la palabra de Dios que la fe es pues la certeza de lo que se espera, esperanza, y la convicción, seguridad de lo que no se ve. Hermano, no se limite a lo que se ve. Entienda que lo que no se ve es más importante. Porque lo que no se ve es eterno. No seamos de aquellos tomasistas que necesitan ver para creer. Pues si usted es un tomasista, pastor, pero usted se llama Tomás de nombre. De nombre, pero no con esa filosofía. El Señor Jesucristo le dijo: bienaventurados los que sin haber visto han creído. Cuando usted cree, hermano, cuando usted se convence, cuando usted está seguro de que lo que Dios ha dicho y ha hecho es la pura verdad, óigame, puede venir lo que sea, puede caernos encima lo que sea, estoy seguro, estoy firme, nada me mueve. De eso se trata la esperanza, hermano. El pueblo estaba destruido y estaban entre dos aguas. ¿Qué hacemos? ¿Nos dejamos llevar? ¿Nos rendimos de Babilonia, a ese imperio, o peleamos? ¿Qué hacemos? Había muchos falsos profetas que daban mensajes engañosos. Vamos a pelear, vamos a enfrentar, vamos a aliarnos. Mientras de parte de Dios el profeta decía: tranquilos, esperen en Dios. Estad quietos, como dice el salmista. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Hermano, ¿cuántas veces usted no se ha visto en esa encrucijada? ¿Qué hago? Y usted comienza a maquinar. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Sin darse cuenta que eso que usted piensa hacer es voluntad de Dios o no. Cuidado. La palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Yo siempre lo he dicho y lo repito. Para usted saber si algo es de Dios, lo primero que usted necesita es paz. ¿Me está escuchando? Si lo que usted va a hacer, usted no está tranquilo, cuidado. Si usted se siente dudoso, cuidado. No se atreva. La duda y la fe no quieren nada. Son enemigas. Pero además, si usted quiere estar seguro si algo de Dios, pídele a Dios discernimiento para que Él le muestre si eso fluye de manera natural. Si usted ve trabas, si usted ve complicaciones, si usted ve obstáculos, deténgase. Porque cuando algo es de Dios, todo fluye. Nada se forza.
Porque para Dios nada es imposible. Dios abre puertas por más cerradas que estén. Así es Dios. Nuestro Dios es un Dios de esperanza. En estos capítulos 26 al 45, donde estaremos moviéndonos, se mezclan historias y mensajes proféticos que dejan claro que por un lado Dios corrige al pueblo, pero también Él promete, asegura restaurarlo. Ahí está la esperanza. Por eso yo he titulado este mensaje, Anuncia la esperanza. Anuncia esperanza. Pastor, pero usted la vez pasada predicó que declaremos la ira de Dios, el juicio de Dios. Sí. Claro que sí. Usted no puede hablarle a la gente de la gracia de Dios si primero no le habla del problema del pecado y del justo juicio de Dios. El médico no puede hablarle de tratamiento al paciente, no puede hablarle de medicamentos al paciente si primero no le habla de su problema. Así es el Evangelio, así es la palabra de Dios. Entonces, declaramos la ira justa de Dios, pero al mismo tiempo anunciamos la esperanza que hay en Dios. Dios quiere que aún en medio del juicio anunciemos la esperanza de su restauración. El Evangelio es eso, hermano. ¿No dijo el apóstol Pablo que somos embajadores de Cristo, llamados al ministerio de la reconciliación? El llamado nuestro al mundo pecador, al mundo perdido, es para que venga y sea restaurado por Dios. Reciba la reconciliación, porque está en enemistad con Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos 5. No solamente que somos impíos, así lo dice, impíos, antes de Cristo, impíos. Luego dice injustos, así aparece. Y luego dice enemigos. Eso éramos todos. Y así son todos aquellos que rechazan el Evangelio. ¿Y qué necesitan? Reconciliación. Hay un llamado a la reconciliación. Ahí está la esperanza. Y la pregunta que yo quisiera que tomemos es, ¿cómo podemos anunciar la esperanza de Dios en tiempos de juicio? En tiempos de juicio. Ah, no, los evangélicos nada más se la pasan hablando del infierno, hablando del pecado, que hay que arrepentirse. ¿Y qué tú quieres? Tenemos que predicarlo, pero al mismo tiempo te predicamos la gracia de Dios, el perdón de Dios, la salvación de Dios, la vida eterna, la esperanza. Entonces tú quieres una cosa, pero no quieres otra. Óigame, para que venga la exaltación, primero tiene que venir la humillación. ¿A quiénes Dios exalta? A los que se humillan. Pero si usted se ensalza, ¿qué va a pasar? Será humillado. Así es la dinámica. Se supone que todo lo que estamos aquí un día se humilló. ¿O no? Un día usted reconoció su condición de pecador y su necesidad de un Salvador. Y por eso usted invocó el nombre del Señor para ser salvo, como dice la Biblia. Y por eso usted puede estar seguro de que si usted muere, es salvo. Salvo para siempre. ¿Cómo podemos anunciar la esperanza de Dios en tiempos de juicio? En tiempos de crisis. Pastor, usted no sabe los problemas que yo tengo encima. Y usted me está hablando ahora de esperanza. Lo primero que no soy yo que estoy hablando, es la palabra de Dios. Amén. Y lo segundo es, como aquella frase que aparece en las guaguas voladoras, no sé si usted la ha visto. No le diga a Dios cuán grandes son tus problemas. Más bien, dile a tus problemas cuán grande es Dios.
El problema de nosotros es que nos enfocamos tanto en las circunstancias que nos olvidamos del Dios de las circunstancias. No se pierda ahí. Y eso es lo que Jeremías está tratando de transmitir al pueblo. Palabras de esperanza. ¿Cómo podemos anunciar la esperanza de Dios en tiempos de crisis, en tiempos de juicio? Bueno, lo primero, note conmigo, volvamos al versículo, capítulo 26, versículo 8, el último versículo que leímos, dice, cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado que hablase a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirá. En otras palabras, rechazaron la palabra. Rechazaron al siervo de Dios. Rechazaron el mensaje. Qué pena, hermano. ¿Cómo usted quiere tener esperanza si no escucha la voz de Dios? Si no le presta atención a la palabra de Dios. Usted quiere ánimo, usted quiere motivación, usted quiere gozo, usted quiere paz, pero no le presta atención a la palabra de Dios. Es como cuando la gente dice, yo voy a buscar de Dios cuando Dios me toque. Pero mi amigo, ¿cómo Dios te va a tocar si tú no haces el esfuerzo de escuchar la palabra de Dios? Porque la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo Dios te va a dar fe si tú no le dedicas tiempo a la palabra de Dios? Ven a escuchar palabra de Dios para que Dios produzca fe en ti. Para que Dios traiga paz a tu alma, para que traiga esperanza a tu alma. Por eso lo primero, hermanos, ¿sabe cómo podemos anunciar la esperanza de Dios en tiempos de crisis? Escuchando la voz de Dios. En la medida que usted se adentra más y más a la palabra de Dios, en esa misma medida el Señor va produciendo en usted no solamente fe, sino esperanza, seguridad, consuelo, aliento, fortaleza. Cuando un enfermo, hermano, usted lo visita y usted le abre la Biblia y le lee la palabra de Dios, aunque él no se lo diga, esa persona se siente en paz. Se siente bien. ¿Por qué? Porque está recibiendo alimento espiritual. La palabra de Dios hace eso, da esperanza, da consuelo, da fuerza, da ánimo. La palabra de Dios, hermano. En este capítulo 26, Dios le dice a Jeremías que predique. Como le dijo Pablo a Timoteo, predica la palabra. A tiempo y fuera de tiempo. Reprende, exhorta, redarguye. Predica, le dijo Dios a Jeremías. Y recuérdales a todos que todavía hay tiempo. Así es el mensaje de Dios. Hay tiempo. No pierdas tiempo. Como dijo Pablo, aprovechando bien el tiempo. Todavía hay tiempo, ¿para qué? Para arrepentirse. Y evitar la desgracia. Eso es lo que Dios quiere. Arrepentimiento no es otra cosa que volverse a Dios. Cambiar de dirección. Cambiar tu manera de vivir y vivir para Dios. Eso es arrepentimiento. Ya no seguir viviendo la vida en el lodo del pecado, en el fango cenagoso, como dice el salmista. El mensaje de Jeremías fue tan fuerte que casi lo matan. ¿No lo vio? Pero Jeremías, por la gracia de Dios, tuvo de nuevo valor. Hermano, la obra de Dios necesita eso. Hombres y mujeres valientes. La obra de Dios no es para cobardes. Pablo se lo dijo a Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Usted tiene que ser valiente primero para vivir su vida de fe. Todo el mundo tiene que saber que usted es un creyente. ¿Cómo es posible que en su trabajo nadie sepa que usted es cristiano? ¿Y qué fe es esa?
todas las personas que lo conocen a usted tienen que saber a quién usted ha creído, en quién usted ha creído. Cuídese usted de los cristianos que guardan la Biblia. ¿Sabía que aún hoy hay cristianos que guardan la Biblia? No la enseñan. Ay, ¿qué van a decir? Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué lo dijo? Porque él está convencido. Cuidado si usted no está convencido. La vida cristiana es convicción, es fe, es seguridad. Casi lo matan. Lo más que usted le van a decir es, mira este loco. Hermano, siéntase feliz. ¿No lo dijo Cristo? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. El Evangelio tiene un costo, tiene un precio. Sufrir y padecer lo mismo que Cristo sufrió y padeció. Jeremías lo entendió. Bueno, pues si ese es el precio, gloria a Dios. No fue fácil. Jeremías era una persona como tú y como yo, de carne y hueso. Y en ocasiones Jeremías quiso tirar la toalla. No es fácil, hermano. Él dijo, traté de sufrirlo y no pude. Porque él sabía que en quien él había creído, en él hay esperanza. Mostró valentía para hablar lo que Dios dice. Hermano, a la hora de hablar de la Biblia, no tenga pena, no tenga miedo, no tenga vergüenza. Diga lo que Dios dice. Le preguntan, qué sé yo, lo que sea, y responda lo que dice la Biblia. Ah, no, eso es religión. Tómalo como tú quieras. Esa es palabra de Dios. Esa es la verdad. ¿Usted la cree o no la cree? Ese es el problema suyo. La verdad absoluta de Dios. Lo que Dios dice es seguro, es indiscutible y no se negocia. Dios siempre, hermanos, da oportunidades antes de castigar. El apóstol Pedro en su segunda carta dijo, te lo recuerda, que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así es Dios, hermano. ¿Qué es lo que está haciendo Dios hoy? Promoviendo su palabra, su mensaje, el Evangelio. Bueno, el mismo Señor Jesucristo en su sermón profético dijo que la venida del Hijo del Hombre no será hasta que el Evangelio haya sido predicado por todo el mundo. Y hago la pregunta, ¿qué estás haciendo tú? ¿Cuál es tu parte en esa misión? ¿Estás aprovechando las oportunidades para hablarle de Cristo a otros? No las pierdas. Toda la gente que el Señor pone a su alrededor es para que de alguna manera usted le hable de Cristo. Ese Espíritu Santo que usted tiene el Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que el que cree, el Espíritu Santo viene a morar en él. Ese Espíritu Santo, dice la Biblia, nos ha sido dado el poder del Espíritu Santo para que seamos, ¿qué? Testigos. No de Jehová, de Cristo. Testigos de Cristo. Anunciar al Cristo que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado, pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. A un Cristo vivo que transforma, que restaura, que reconcilia, que salva. Hermano, eso tiene poder. Eso tiene poder porque cuando usted comparte esa verdad con otros, el trabajo difícil le toca al Espíritu Santo. ¿No es a usted? A veces usted se frustra porque usted predica y la gente no hace caso.
Eso es lo que usted cree. Eso es lo que usted cree. No, la Biblia enseña que el Espíritu Santo convence al pecador de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, aunque la persona no responda satisfactoriamente al mensaje, aún así esa palabra queda en su corazón. Y el Espíritu Santo seguirá trabajando en esa persona. Y después vendrá otro y va a seguir regando, va a seguir abonando. Y después vendrá otro que va a cosechar. Esa es la dinámica. Pero no sea de aquellos que ni siembran, ni riegan, ni abonan, y mucho menos cosechan. ¿Usted se imagina pasarnos la vida cristiana sin hacer nada por la obra de Dios, para la obra de Dios? Hermano, la obra de Dios es ganar al mundo para Cristo. Tan sencillo como eso. Y lo he dicho, y lo repito. Pastor, yo no sé hablar. Usted es un moisesista. Soy tartamudo. Soy torpe. Excusas, excusas y excusas para no hacer nada. Mi hermano, usted no invita a la gente a su casa. No la invita a comer. Casi usted no comparte. Cuidado. No, el cristiano es desprendido. El cristiano es generoso. Aprende a ser generoso. El cristiano da. Más bien el bienaventurado es dar que recibir. Eso es lo que aprendemos de Cristo. Entonces, si usted invita a la gente a su casa, qué sé yo, a tomarse un té. Yo creo que la hermana María del Carmen me dijo que todos los días, ¿verdad?, tiene un tiempo de té. En la tardecita, con vecinas. Y ahí comparten la palabra, gloria a Dios. Bueno, pues, ¿y la casa de Dios? ¿Usted no puede invitar a alguien a la casa de Dios? Hermano, los cultos, todos los cultos son evangelísticos. ¿Sabía eso? No es la campaña ni la conferencia, nada más. Todos los cultos son evangelísticos. Todos los cultos se predica la palabra de Dios, se predica el evangelio. Y déjeme decirle algo. Cuando yo me doy cuenta que hay una cara nueva que yo no he visto, que yo no conozco, y yo sé que no es creyente, usted lo sabe, yo no sé si usted se da cuenta, yo agarro y hago una invitación, un llamado, porque no sabemos si ese es el momento que esa persona, Dios ha determinado, ha predestinado para que esa persona sea salva. Aprovechar las oportunidades. Invite gente, hermano. Pierde el miedo, pierde la vergüenza. ¿Usted se imagina que Jeremías se hubiese dejado llevar de la vergüenza y del miedo? Ay, ¿qué me van a hacer? Ay, ¿qué me van a decir? La historia fuera otra. O Dios usa otro, porque nadie es imprescindible. El único imprescindible es Dios. Por eso, hermano, el primer paso para tener esperanza es escuchar a Dios y hacer lo que Dios dice. En la carta de Santiago dice, no se contentan, otra versión, no se contentan solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos, llévenla a la práctica. Otra versión. La palabra de Dios no es solamente para oírla, es para hacerla. Y cuando usted hace lo que Dios le dice, usted puede experimentar esa esperanza viva que Dios da. Porque usted se da cuenta, usted constata, usted confirma que definitivamente lo que Dios ha dicho es la verdad. Pero la verdad hay que vivirla. La palabra de Dios hay que vivirla, hay que hacerla nuestra, hay que abrazarla, hay que aferrarse a ella. Vivir la palabra. Ahí está la esperanza, hermano. Por ahí viene la segunda cosa. Vaya al capítulo 30 de Jeremías. Seguimos avanzando. La pregunta, ¿cómo podemos anunciar la esperanza de Dios en tiempos de juicio?
Ya vimos, escuchando la voz de Dios. Segundo, mire Jeremías 30, versículo 3. Vamos a leer desde el 1 para tomar la idea. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo: escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Y dice el 3: porque he aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Gloria al Señor. Ahí la esperanza se aclara más. Se aclara más de parte de Dios. En segundo lugar, ¿cómo podemos anunciar la esperanza de Dios en tiempos de juicio, en tiempos de crisis? Número 2, confiando en las promesas de Dios. Eso es una promesa que Dios está haciendo. Hay una Biblia que le animo a conseguirla. Se llama Biblia de Estudio Promesas. Y creo que la que se llama Arcoíris tiene esa temática. Las promesas la clasifica en colores. ¿Qué es lo que quiero decir? Es importante que usted conozca las promesas de Dios. ¿No cantamos nosotros que todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de nuestra fe? Lo cantamos y lo requete cantamos. Ahora, lo vivimos. Lo aplicamos. Hermano, la esperanza está en las promesas de Dios. En las promesas de Dios. Dios trae promesa de restauración para Judá e Israel, aún después de todo lo que les pasó. Ya el reino del norte se desbarató. Y el sur, ahora el reino del sur, Judá, ¿qué? Igualmente, desbaratado. A pesar de eso, hay esperanza. Pastor, ¿usted cree que con ese problema que yo tengo ahora hay esperanza? Hay esperanza. Mientras vida haya, mientras haya un Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, hay esperanza. Dios es un Dios de esperanza. Cuando Dios no solo los corrigió, sino que también prometió sanarlos y levantarlos de nuevo. Ya lo leímos, ¿verdad? Tomás de Aquino, en su libro Suma Teológica, dijo lo siguiente: la verdadera esperanza cristiana no se basa en nuestras circunstancias, sino en la promesa de Dios de restaurar y sanar a su pueblo. Termina la cita. Eso es lo que estamos diciendo. La esperanza, hermanos, está en Dios. Está en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en los compromisos que Dios ha hecho con su pueblo. Dios promete perdonar, restaurar, hacer nuevas todas las cosas. Dios lo promete. Poner su ley inclusive en los corazones. Mira lo que dice Jeremías 31, versículo 33, rapidito. Dice el texto: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Aquí hay una declaración de pacto, de promesa. Eso es lo que se conoce como el nuevo pacto. El nuevo pacto se cumple en dos vertientes. Se cumple de manera material y de manera espiritual. Hoy día, ese pacto, por la gracia de Dios, se está cumpliendo. Se está cumpliendo de manera parcial. ¿Por qué? Porque cada persona que entrega su vida a Cristo, dice la Biblia
es nacido de nuevo. Es restaurado. Es renovado por Dios en el Espíritu Santo. Como dice el apóstol en su carta de Tito, cuando dice que en Tito, lo voy a leer para que no se me vaya la idea, en Tito 3:5, dice la palabra lo siguiente, es uno de mis versículos favoritos. Comienza diciendo, correcto, nos salvó. ¿Usted es salvo? Por esa salvación, en esa salvación ocurrió algo. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Ese nuevo pacto se ha cumplido espiritualmente en nosotros. Ahora, hay una promesa de que se cumplirá materialmente. Cuando el Señor vuelva por segunda vez, Él va a restaurar a su pueblo Israel. Y hará de esa nación una nación renovada, restaurada, una nación salvada. Por eso la pregunta de los discípulos a Jesús, Señor, ¿cuándo restaurarás todas las cosas? ¿Se acuerdan que ellos le preguntaron eso? ¿Cuándo ha de acontecer todo esto? Tranquilo, a ustedes no les incumbe preocuparse por eso. Eso vendrá. ¿Por qué? Porque es un pacto de Dios, es una promesa de Dios. Y cuando Dios promete, cumple. Porque Dios es fiel. Confiar en estas promesas es creer que nuestro futuro está en manos de un Dios que nunca falla. ¿Usted lo cree? No hay forma de que Dios falle. Usted puede fallar, pero Dios no. Dice la Biblia que aunque seamos infieles, Dios permanece fiel. Mire lo que dice Jeremías 32, versículo 27. Dice el texto. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Qué es lo que está diciendo? No importa lo que te haya pasado, no importa lo que estés pasando, no importa la crisis que estés experimentando, no importa, en Dios hay esperanza. Dios de eso malo, de eso negativo, Dios puede hacer grandes cosas. ¿No dice Romanos 8? A los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas. Esa palabrita toda, póngale lo que usted quiera. Haga ese ejercicio. Agarre ese versículo, borre la palabra todas y ponga todos los problemas que usted tiene. Puede ser un problema económico, puede ser un problema familiar, puede ser un problema de salud. ¿Qué dice el profeta? 32:27. ¿Cuál fue la pregunta que hizo Dios? Retórica. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dios es todopoderoso. Dios puede hacer grandes cosas. Clama a mí, yo te responderé. Jeremías 33:3. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Probablemente eso que tú estás pasando y que no termina, sino que va cada vez empeorando. Probablemente Dios está permitiendo eso para que usted clame más. Probablemente no está clamando lo suficiente. Y si está clamando, no está clamando como Dios enseña. Porque el apóstol dice
La oración eficaz del justo puede mucho. Eficaz significa ferviente, oración ferviente, como una madre que tiene un niño enfermo, un hijo enfermo. ¿Y qué hace la madre? Se derrama delante de Dios. Llora delante de Dios para que Dios responda, para que Dios actúe. Y como toda mujer de fe, pone toda su carga en Él, esperando en Él, esperando la respuesta de Dios. Y déjame decir una cosa, la respuesta de Dios siempre, siempre será buena. A veces esperamos que la respuesta de Dios siempre sea así, pero no siempre sí. ¿Cuántas veces Pablo no le pidió a Dios que le quitara su aguijón? Algunos entienden que el aguijón era un problema de salud que él tenía. Otros entienden que el aguijón era un problema que él tenía de preocupación por las iglesias. Sea lo que sea, era un problema que él tenía. ¿Y cuántas veces oró a Dios para que se lo quitara? 3 veces, dice el texto. 3 veces he pedido a Dios que me lo quite. Y Dios me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y ahí Pablo saca una reflexión. Entonces cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, así son los caminos de Dios. Usted no sabe lo que Dios quiere hacer a través de ese problema que usted tiene, de esa crisis que usted tiene. El Señor, al fin y al cabo, se va a glorificar. Quiero terminar, hermanos, con un último pasaje. Mire Jeremías, ahí mismo, Jeremías 32, versículo 6. Dice la palabra de Dios así. Dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo, he aquí que Anameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad que está en Anatot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Anameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate comprarla para ti. Entonces, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová. Y compré la heredad de Anameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata, y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. Tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta, y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Maasías, delante de Anameel, hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel. Usted diría, pastor, ¿y por qué tantos detalles? El profeta está utilizando una imagen. Mire lo que dice el versículo 13. Y di orden a Baruch delante de ellos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta y ponlas en una vasija de barro para que se conserven muchos días. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Hasta ahí la lectura. El Señor permitió esa transacción, ese evento, esa ocasión, para hacerle saber a ese pueblo que había sido desterrado, llevado cautivo, que había perdido la esperanza de que así como Jeremías compró heredad, así toda la nación tiene la esperanza de que hará lo propio.
recibirán la tierra por heredad, como dice el Señor en las bienaventuranzas. Hermanos, hay una tercera cosa. ¿Cómo anunciar la esperanza de Dios en tiempos de crisis? Proclamando la esperanza de Dios. Tenemos que buscar todas las formas, maneras, medios posibles para que la gente entienda el mensaje. Los que leyeron el libro de Jeremías originalmente, ellos entendían bien lo que Jeremías le estaba diciendo. ¿Cuántas imágenes no nos da Dios en su palabra para que tú y yo entendamos su verdad, la verdad eterna, la verdad espiritual? ¿Cuántas veces no habló Jesús, por ejemplo, en parábolas? ¿Para qué? Para que con elementos sencillos, normales de la vida real, entiendan verdades espirituales. El Señor quiere dejarnos una palabra de seguridad, una palabra de verdad, una palabra de aliento y esperanza. Cuando Jerusalén estaba a punto de ser destruida, Jeremías compró un terreno como una forma de mostrar que creía en el futuro que Dios había prometido. ¿Se da cuenta? Con esa acción dejó claro que Dios no había abandonado a su pueblo. Ya no hay esperanza, sí hay esperanza. Después animó a los que quedaban a obedecer y quedarse en la tierra, recordándoles que si confiaban en Dios, Él los iba a proteger. Voy a leer este versículo, esta porción, ya estamos terminando, que no quiero dejarla pasar. En Jeremías 42, 10 dice el texto: si os quedareis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré. Os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo para salvaros y libraros de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y Él tendrá misericordia de vosotros, y os hará regresar a vuestra tierra. ¡Aleluya! Aún lo que haya pasado, Dios sigue siendo el Dios de esperanza. Martín Lutero, en su comentario sobre el Salmo 23, dijo: la fe mira hacia adelante con esperanza, aunque los ojos vean ruina y oscuridad. Termina la cita. ¿Qué usted está viendo? Yo lo que veo, pastor, es muchos problemas, mucha incertidumbre. No se ve un futuro vislumbrante. Pues déjeme decirle que en Cristo sí hay futuro. En Cristo sí hay esperanza. Por eso, como pueblo de Dios, estamos llamados a proclamar esa esperanza. Y proclamar esa esperanza significa vivir de tal manera que otros vean, que otros puedan ver que la palabra de Dios sigue siendo confiable. La palabra de Dios, hermano. Por eso el Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. ¿Por qué la luz del mundo? Porque estamos en un mundo oscuro, en un mundo de tinieblas. Tú y yo, que hemos conocido la esperanza en Dios, somos la luz del mundo. Como una luz que se pone en un lugar alto para que alumbre todo alrededor. Así estamos tú y yo llamados. Una luz no se esconde debajo de una mesa o debajo de una cama, porque no tiene sentido. Nosotros somos luz del mundo, para que vean nuestra manera de vivir, para que vean nuestra fe, nuestra esperanza, y glorifiquen al Padre, a Dios. De eso se trata, hermano. Somos un pueblo de esperanza. Viva de acuerdo a esa esperanza.
Así podemos anunciar la esperanza de Dios en tiempos de crisis. A manera de reflexión, ya vimos cómo podemos anunciar la esperanza de Dios en tiempos de crisis, escuchando la voz de Dios, confiando en las promesas de Dios y proclamando la esperanza de Dios. Hermano, hermana, en medio de la crisis, del desastre, de los problemas, ¿puede decir que usted mantiene su esperanza? ¿Confía usted en que Dios puede ayudarle, restaurarle, socorrerle? Hermano, Dios siempre ofrece restauración. Siempre. Él siempre ofrece sanidad. No importa la crisis. El llamado es a seguir a Cristo, porque en Cristo hay esperanza. Si ya usted dio ese paso de vivir para Cristo, usted está viviendo en esperanza. Porque Cristo, hermanos, renueva nuestras vidas y Él nos da plena seguridad y confianza. Jesucristo. Pero allá afuera hay un mundo sin esperanza. Como dice el apóstol, sin Dios y sin esperanza en el mundo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Vamos a quedar con los brazos cruzados? ¿Qué hacemos para llevar la esperanza a un mundo sin esperanza? Hacer lo mismo que hizo Jeremías. Llenarnos de valor, llenarnos de confianza y abrir nuestra boca y hacer lo que tengamos que hacer para que ese mundo reciba la esperanza que hay en Dios. El Señor nos ayuda, mis hermanos, a vivir anunciando la esperanza. Oremos al Señor. Ojos cerrados, por favor. Oremos. Padre, una vez más, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. No cabe duda que tu palabra es rica en detalles, aspectos, elementos. Muchos de ellos no tenemos el tiempo para verlos, para detenernos, pero gracias, Señor, porque hay verdades y principios que se desprenden de ella claros. Y qué bueno, Señor, que uno de ellos es la esperanza. Así como hay juicio, así también hay esperanza. De todo corazón, Señor, perdónanos. Perdónanos las tantas veces que nos hemos dejado agobiar por los problemas y las circunstancias. Y hemos perdido de vista al Dios en quien encontramos esperanza. De todo corazón, Señor, ayúdanos de que a pesar de los problemas y las crisis que podamos atravesar, nos mantengamos firmes, confiando en aquel que un día abrazamos en la fe a Jesucristo. Gracias por Cristo Jesús. Dijo el apóstol Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así oramos, Señor. Que Cristo sea siempre nuestra motivación, nuestra esperanza de vida. Así como Él resucitó, así nosotros resucitaremos. Así como Él triunfó, así seremos triunfantes. Ayúdanos a permanecer en Cristo. Guárdanos, Señor, en tu palabra. Guárdanos en la fe, en la esperanza, en el amor. Te adoramos, Padre. Guíanos ahora cada uno a nuestros respectivos lugares y tráenos esta tarde de vuelta, Señor. Es un esfuerzo extra, pero vale la pena. Estar a tiempo para juntos adorarte
y disfrutar este tiempo en familia, que nadie se quede y que otros tantos vengan a disfrutar de este tiempo de bendición. Gracias, Padre. Oramos con toda confianza en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Todos decimos amén. Amén. Gloria al Señor. Puesto de pie, mis hermanos.